El tema que veremos hoy es la oración y agonía de Jesús en Getsemaní. Y vamos a ver qué mensaje tiene la historia de lo que Jesús vivió en Getsemaní para nuestros tiempos. En primer lugar, vamos a ver, Jesús sufrió terriblemente por nosotros. Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 38, vamos a ver lo que dice. Le invito a abrir sus Biblias, ahí donde usted está, y veamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo 26, 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús, hermanos, en esta ocasión llega a Getsemaní a orar y va con sus discípulos. Pero dice que les pidió que se queden allí mientras él iba a orar, y empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Esas palabras, entristecerse y angustiarse, en el idioma original quieren decir ser afectado con una tristeza profunda, y también eso es entristecerse, y angustiarse es tener una inquietud profunda del alma. Una tristeza profunda sobrecogió el corazón de Jesús en esos momentos. Era prácticamente la noche que él iba a ser entregado. Él oró en Getsemaní y le dijo, o tomó a sus 3 discípulos más cercanos, y a él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En otra versión dice así: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Las palabras que usa Jesús aquí nos muestran la angustia, la ansiedad, el sufrimiento, el dolor, la desesperación que sintió Jesús cuando estuvo en Getsemaní, a punto de ser entregado y de ir camino a la cruz a morir por nosotros. Imagínese usted el horror mental que debe haber sufrido Jesús en esos momentos. Casi consumido por el terror, Jesús se horrorizó de ver o de pensar en lo que pasaría en él. Él llevaría el pecado del mundo entero. Dice la Biblia que Jesús en esos momentos oró, y su oración, en su oración, él se nota el sufrimiento, se nota la angustia que vivió. Aquí la humanidad de Jesús es expuesta, hermanos. Aquí podemos darnos cuenta que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, él fue 100% Dios y 100% hombre. Él sintió lo que nosotros sentimos cuando sufrimos. Él sintió lo que nosotros sentimos cuando estamos con temor, cuando estamos con angustia, cuando estamos con una aflicción. Jesús lo sintió. La humanidad de Jesús está expuesta aquí. Estas palabras exponen la humanidad de Jesús y enfatizan el dolor emocional que él sufrió por nosotros. Angustia, tristeza, dolor, desesperación. En Getsemaní Jesús enfrenta el dolor humano, la agonía de Jesús. Lo que más terror causó en la vida de Jesús, o en Jesús, hermanos amados, fue que se acercaba el momento en el que esa situación que él iba a vivir al entregar su vida, eso indicaba que él tendría que alejarse, o que su Padre Celestial se alejaría de él, porque él cargaría todo el pecado en su cuerpo. En Getsemaní, Jesús vio venir la ola de la ira de Dios causada por nuestro pecado en él.
Jesús sabía lo que venía a él, porque él sabía cuál era el propósito por el cual él vino aquí a la tierra. Y él vino a la tierra a entregar su vida por usted y por mí. Sabía que él, aún sin haber cometido pecado, estaba siendo hecho pecado por nosotros. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Yo le invito a abrir sus Biblias y veamos lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, él no cometió pecado, pero dice la Biblia que fue por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús fue tratado como un pecador. Jesús fue el sacrificio por nuestros pecados. Cristo, extraño totalmente a toda rebelión contra el Padre, fue tratado como responsable de todo el pecado de la humanidad y sufrió el castigo que no merecía, sino que merecíamos nosotros. Segundo punto que vamos a ver. Por su sufrimiento, Jesús puede comprender nuestro sufrimiento y fortalecernos. Hermanos, en este tiempo nosotros estamos pasando momentos muy duros a nivel de todo el mundo. Hay presidentes que dicen que ya no saben qué hacer. Ayer hablaba con una doctora y me decía, los doctores ya no sabemos qué hacer, no hay solución. Damos medicinas, recetamos medicinas y los enfermos se mueren. No hay solución, no hay medicina. No hay medicina para curar esta enfermedad. Hay muchos que se mueren. Y yo veía y notaba la tristeza que había en esta doctora por la situación que se está viviendo. Saben, hermanos, Jesús puede comprender nuestro sufrimiento porque Él también sufrió. Así como nosotros estamos sufriendo ahora, Jesús puede comprendernos. Y no solo comprendernos, sino también fortalecernos. ¿Sabe que la salvación del mundo estaba en peligro en el huerto de Getsemaní? Porque Jesús aún en ese momento podía decir, no, yo no voy a sufrir no voy a pasar este sufrimiento por el ser humano, y podía volverse atrás. Pero Jesús entró resueltamente con el fin de prepararse a sí mismo y a los discípulos para el suplicio del día siguiente. Jesús en Getsemaní, mis hermanos, ganó una gran batalla. Hebreos 2, 14 al 15, ahí nos muestra la palabra del Señor, esta batalla que Jesús tuvo y qué fue lo que Él consiguió en la cruz del Calvario. Hebreos 2, 14 y 15 dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice la palabra del Señor que Él participó de lo mismo. Jesús participó de lo mismo que nosotros participamos. Él vivió, Él tomó la forma de hombre y sufrió lo que nosotros sufrimos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Jesús venció a Satanás cuando Él murió en la cruz del Calvario y venció la muerte, hermanos. Venció la muerte. Y cuando nosotros muramos, no todo se acaba allí, porque cuando Jesús venció, también nos hace a nosotros vencedores. Para el que tiene a Cristo, morir en este tiempo es una ganancia, porque
Él venció la muerte para que nosotros también podamos vencer a la muerte. Quizás, como estamos viendo ahora, mucha gente está muriendo, pero de toda esa gente que muere, la gente que muere con Cristo, hermanos amados, no están perdiendo una vida, están ganando. El último enemigo visible que nosotros vamos a vencer es la muerte. Al morir ellos ganan porque ellos tienen a Cristo en su corazón, y para el cristiano es ganancia. Han vencido, han llegado hasta el final fieles al Señor, y eso es algo que yo creo que nosotros es por lo que deberíamos orar en este tiempo. Señor, decirle: Señor, ayúdanos a ser fieles hasta la muerte, porque si logramos llegar fieles al Señor hasta la muerte, entonces hemos vencido, y esa debería ser una de las prioridades en nuestras vidas, ser fieles al Señor hasta la muerte. Jesús comprende, hermanos, cuando nosotros pasamos momentos de agonía, porque Él los pasó, Él los vivió. Nuestras angustias, nuestras aflicciones, temores, tentaciones, hasta agonías, porque todo eso lo pasó y lo venció para darnos fuerzas y valor, y así mostrarnos que nosotros también podemos vencer. Hebreos 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Querido hermano, Él padeció tentaciones, padeció angustias, padeció dolores, y como Él padeció todo eso, Él es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. En la mañana leía una publicación en el Facebook, alguien que había puesto que ya era difícil soportar, ya no podía soportar más ver tantas muertes cada día. Y es verdad, cuando vemos las noticias, cuando vemos las publicaciones, que muere una persona y muere otra, es como que, nos sentimos golpeados, nos sentimos con un dolor en el corazón y tristeza, y mucho más cuando son personas que las hemos conocido y que las hemos apreciado mucho. Pero, hermanos amados, dice la palabra del Señor que Él no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos soportar. Tenemos que pedirle al Señor que así como Él sufrió, pero fue fortalecido, que nosotros también el Señor nos fortalezca para poder seguir adelante en medio de esta situación. Tercero, Jesús decidió hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Mateo 26, versículo 39, vamos a leer lo que dice y luego vamos a leer el versículo 42. Mateo 26, 39 dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vamos a ver ahora el versículo 42. Dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta es la oración de Jesús. En su oración, Jesús le dice a su Padre, o se refiere a su Padre de una manera como se refiere un niño pequeño a su papá. Porque la palabra griega que encontramos allí es la palabra Abba. Y cuando Jesús se acerca a Él, es con esa palabra la usaba los niños pequeños cuando se acercaban a su Padre. O sea, en una intimidad, en una relación de ternura, en una relación de confianza. Nadie más usaba esa palabra Abba Padre para referirse a Dios. Solo lo usó Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús no podía quizás entender toda la situación que estaba pasando, pero Jesús le llama Abba Padre. Es como que Jesús le dice a su Padre: Padre Celestial,
venga lo que venga, y aunque no lo entienda, y aunque tenga que sufrir, yo estoy aquí, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, y yo me someto a tu voluntad. Aquí aprendemos de Jesús, hermanos, la confianza en su Padre Celestial. Una confianza que Él vino a enseñarnos a nosotros. Y esa es la confianza en la que nosotros debemos de descansar en este tiempo. Que esa confianza que Jesús tenía en su Padre, esa es la confianza que Él quiere que nosotros tengamos en Dios. Y esta oración de Jesús le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mire lo que Jesús le dice al Padre Celestial. ¿Cuál era esa copa? Le dice, pase, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa, hermano? Esa copa era la copa amarga del sufrimiento que Él iba a tener. No solamente el sufrimiento de la muerte física, no era solamente el que Judas lo iba a traicionar, no era solamente el que Pedro lo iba a negar, no era solamente que los soldados romanos lo iban a crucificar y que le iban a pasar una espada por su, que una espada iba a traspasar su cuerpo. O sea, no era solamente eso. ¿Cuál era esa copa que Jesús le dice, si es posible, pase de mí esta copa? Era la separación del rostro de su Padre, cuando aquel que no había conocido pecado, sería hecho pecado. Porque dice la palabra del Señor que cuando Jesús estuvo en la cruz, Él cargó allí todo el pecado, y la ira de Dios se derramó sobre Él, porque Él ocupó nuestro lugar. La ira de Dios debía venir sobre nosotros, pero Jesús llevó en Él nuestro pecado. Y cuando Él le dice a su Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? Era la copa amarga de esa separación con su Padre Celestial. Pero Jesús expresa su firme decisión, dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, ¿qué le está diciendo al Padre? Si fuera posible, evitarme este trago amargo, pero si no, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. La valentía de Jesús, hermanos, Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros no queremos someternos a la voluntad de Dios. Pensamos o nos sometemos cuando vemos las cosas fáciles, cuando vemos que todo está bonito, y cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas son más duras, ahí ya no queremos someternos a la voluntad de Dios. Pero Jesús le dijo a Dios, Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Señor, si fuera posible, que pase de mí este trago amargo, pero que no sea como yo. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Dios hizo su voluntad, y su voluntad era que Jesús muera en la cruz por nosotros. Satanás tentó a Jesús de muchas maneras para que dejara a un lado la voluntad de Dios y tomara el camino más fácil. Asimismo, siempre tienta a los hijos de Dios para que dejen de hacer la voluntad de Dios y tomen el camino más fácil. Pero el camino más fácil, que no es la voluntad de Dios, hermanos, nunca nos llevará cerca del Padre, sino que nos llevará a una vida de desobediencia y que terminaremos mal. ¿Cómo se preparó Cristo contra los ataques del diablo? ¿Cómo pudo vencer Cristo? Que es lo que yo creo que nos va a ayudar a nosotros a vencer también en estos momentos difíciles que estamos pasando. ¿Cómo se preparó Cristo para vencer todo ataque del enemigo? ¿Cómo lo hizo? En oración. En Getsemaní, ¿qué fue a hacer? Jesús fue a orar, porque sin orar Él no podía ser fortalecido.
¿Y qué dice la palabra del Señor que hizo Dios cuando Jesús fue a orar? Dice Lucas 22:43 que un ángel del cielo vino y le fortaleció. Un ángel del cielo vino y fortaleció a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba orando. Jesús le dijo: si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Y como es como tú quieres, Señor, entonces necesito de tu fortaleza. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió un ángel y le fortaleció. Entonces Jesús pudo levantarse de allí, de ese momento que había estado orando, y ponerse en pie y seguir y salir de allí y seguir adelante y enfrentar lo que tuvo que enfrentar. ¿Por qué? Porque un ángel vino de parte de Dios y le fortaleció. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando nosotros oramos, Dios nos fortalece. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos tiempos de crisis, Dios quiere fortalecer tu vida a través de la oración. Cuando tú oras, como Jesús oró: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Nosotros como seres humanos no queremos perder a ningún familiar. Nosotros como seres humanos quizás pensamos: bueno, no es el tiempo de que mi familia muera o de que yo muera. No es el tiempo para esto. Pensamos de una manera, pensamos de otra. Pero nos hemos puesto a pensar cuál es la voluntad de Dios. Le hemos dicho al Señor: Señor, gracias, porque todo lo que está pasando, tú lo permites. Ha estado en tus planes. Es tan difícil a veces entender que cosas así sean los planes de Dios. Yo sé que es difícil, pero yo me ponía a pensar en la mañana, y entonces, ¿quién envió el diluvio cuando murió la mayor cantidad de gente en el mundo? ¿Quién envió el diluvio, hermanos? El diluvio lo envió el Señor. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra cuando solo se salvó Lot y su familia? Esa destrucción la trajo Dios. ¿Quién enviaba las tropas de las naciones paganas contra Israel cuando Israel había andado en un tiempo de desobediencia? ¿Quién envió esas tropas contra Israel para prácticamente destruir a los altivos y a todo el pueblo durante tantos años que sufrieron calamidades? La Biblia dice que Dios. Es difícil para nosotros entender esas cosas. Es difícil entender. Para mí muchas veces se me ha hecho difícil entender por qué murió Jesús en la cruz, cómo murió. Tanto sufrimiento y tanto dolor sobre Él. Hay muchas cosas difíciles de entender, hermanos, porque a veces nosotros pensamos o nos hemos hecho la idea de un Dios que es bueno, y Dios es bueno en gran manera, pero nos hemos olvidado de que Dios es bueno, pero también es justo, y su justicia se revela y se muestra en la tierra. Yo creo que más de estarnos quejando a veces, como estamos haciendo a veces, debemos de decirle al Señor: Señor, a pesar de todo lo que está pasando, yo te doy gracias y te pido que se haga tu voluntad y que me ayudes a ser fiel aún en estos momentos difíciles, para que con fidelidad yo llegue hasta la meta. ¿Y cuál es la meta de nuestras vidas, hermanos? Lo que pasa es que hay metas que nosotros nos hemos trazado aquí en la tierra, que a veces son como las más importantes, pero la meta más importante por sobre todas las demás es la meta de llegar fieles a la muerte. Y que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a decirle: Señor,
Yo quiero hacer tu voluntad y ayúdame a hacer tu voluntad hasta el último día de mi vida, hasta cuando yo dé mi último respiro, Señor. Hasta el último segundo de mi vida que yo pueda estar en tu voluntad y llegar en fidelidad. Esa debe ser nuestra meta primordial por encima de todas las demás metas. Hay metas que nos trazamos, que una profesión, que un buen trabajo, que unos buenos estudios para los hijos, que una buena casa, que un buen carro. Y a veces esas metas, como que esas metas están por encima de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque eso ha sido lo primordial en muchas ocasiones para nosotros. Pero ¿y la voluntad de Dios? Para Jesús, lo más importante fue hacer la voluntad de Dios. Aun cuando la voluntad de Dios sea que Él tenga que entregar su vida por otros que no lo merecían. Aún así, que lo llevó al sufrimiento, hasta el sufrimiento de muerte, por gente que no merecía, porque yo no merecía que Él muera por mí, pero Él lo hizo. Por amor a Dios, por amor a la humanidad y por sometimiento a la voluntad del Padre. A veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios es todo color de rosas, que la voluntad de Dios es todo prosperidad y fiesta y todo, pero muchas veces la voluntad de Dios es sufrimiento. Muchas veces, hermano, porque a través del sufrimiento nosotros aprendemos mucho. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Jesús sufrió. Jesús dijo: si fuera posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso me puso a pensar, hermano. Nosotros estamos pidiendo: Señor, ya acaba con este coronavirus, Señor, termina con esto, Padre. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que estén vivos, que no se mueran, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque tu voluntad es santa y perfecta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a llegar a ese punto de aceptar la voluntad de Dios, sea lo que sea esa voluntad de Dios. Invito en esta noche a orar al Señor. Invito en esta noche a inclinar su rostro y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. He vivido durante años haciendo lo que yo he querido, pero hoy, aprendiendo de Jesús, que Él, siendo tu hijo, Él podía haber dicho: no, yo no voy a morir por esa gente pecadora. Sin embargo, Él dijo: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Yo en esta noche decido no hacer más lo que yo quiero, no hacer más lo que mi mamá, mi papá quiere, lo que mis hermanos quieren. No, yo quiero hacer lo que tú quieras. Te invito en esta noche a inclinar tu rostro y a decirle esas palabras a Dios. Es la mejor decisión que puedes tomar. Ora conmigo, dile así al Señor, repite estas palabras: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús dio su vida en la cruz por mí y porque estuvo dispuesto a hacer tu voluntad, aunque le costó, aunque esa voluntad acarrió sufrimientos para Él. Pero luego Él vio tu gloria. Te pido que me ayudes y yo en esta noche acepto hacer tu voluntad. Te pido que me perdones de todos mis pecados y que me ayudes a vivir conociendo y haciendo tu voluntad. Gracias porque diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros, por todo lo que sufriste por mí, Jesús. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal y te pido que me enseñes a hacer la voluntad de Dios, para vivir, para agradar a Dios. Te lo ruego, mi Señor, y te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.